Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? ¿Cómo están? En la trinchera les veo armados hasta los dientes de razón, de decencia y de ganas de dar un golpe en la mesa y que esto parezca una pesadilla, ¿verdad? Bienvenidos a un día más de información confidencial, empujando para acabar con un gobierno ilegítimo y corrupto que además se abastece del dinero de pueblos explotados como el de Venezuela. Sí, España se beneficia de la dictadura venezolana y eso financia a Sánchez y a sus proyectos. Aquí les contamos la verdad de una historia que hasta ahora ha pasado desapercibida durante 7 años. Y todavía los hay que piensan que lo de la trama de Koldo, Cerdán y Ábalos es que iban por su cuenta, es que organizaban las mordidas por su cuenta y en 11 años Sánchez o Zapatero no se enteró de nada. Miren, la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sabe muy bien lo que está investigando. La cuestión es si le dará tiempo, si llegarán a tiempo antes de que cometan el último golpe de Estado el gobierno de Pedro Sánchez. La fecha es este mes de julio, el día 22 de julio, de aquí nada. Quieren celebrar un pleno extraordinario en el Congreso y aprobar la ley Bolaños. A partir de ahí, con una rápida promulgación en el BOE, en agosto, a lo más tardar en septiembre, los jueces de instrucción ya no instruyen delitos, lo harán fiscales. Se incorporarán más de 1.000 jueces sin experiencia después de que un tribunal que será de los suyos decida qué juez es apropiado y cuál no. Adivinen a quiénes van a elegir. Y todo eso haciendo que, por ejemplo, la instrucción de los casos que hasta ahora dirige un juez, lo dirija Fiscalía y sea Fiscalía quien le diga a la UCO si deben investigar o no. ¿Se imaginan al corrupto fiscal general, al delincuente Álvaro García Ortiz, imputado, sentado en un banquillo a punto de empezar a ser juzgado y creemos ir a prisión, dirigiendo a la Guardia Civil? ¿Qué ocurrirá cuando tengan que detenerle a él? ¿Dirá, a mí no, agentes? Bueno, es el mundo al revés, pero eso va a suceder y estamos al borde del abismo. Y se están dando una prisa en aprobar la ley Bolaños como nunca se ha visto, porque esa ley, señores, será el golpe definitivo a la débil democracia que tenemos. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Manifestarse, lanzar pancartas, divulgar el folleto que les estamos distribuyendo desde aquí, este documento que ven y que creemos que su divulgación puede ayudar a que muchos entiendan a qué nos enfrentamos. Pero hay otros que prefieren dormir el sueño de los injustos. Luego se quejarán de que nadie nos avisó, de que la culpa es de la oposición. No, todos somos corresponsables si eso ocurre, tanto de pararlo, de intentar evitarlo, como los corruptos de acelerarlo para que el golpe se cometa. Estuvo por una vez muy bien el jefe de la oposición el otro día, ayer, cuando Feijóo en el Congreso le recordó quién es quién, y este es Sánchez. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo.
he sido honesto con usted, no se lo acepto. No hay que olvidar los orígenes. Hasta ahora solo lo explicábamos un puñado de periodistas libres. Al fin se escucha una verdad, una en el Congreso. Sí, plagió la tesis, sí, colocó a su hermano en dinero público, permitió que su mujer hiciese negocios desde la Moncloa. Abrieron cuentas, no le quepa duda, en lugares extraños y muy lejanos para amasar dinero. Y además de eso, todo se hizo bajo la orden, la supervisión y el control, presuntamente, de Rodríguez Zapatero. A ver, las familias son lo que son, todos somos consecuencia de la educación que hemos recibido. En el caso de Sánchez, su padre con su empresa de plásticos fue el primer salvado en pandemia en 2020. Casi 1 millón de euros recibió de ayuda de su hijo. Eso ya era un escándalo de por sí. Antes trabajó en el Ministerio de Cultura y ayudó a enviar a su otro hijo David a San Petersburgo que aprendiera algo. Ahí David aprendió mucho, un poco de música en el conservatorio y otras cosas con Nacho Duato. Pero lo cierto es que esa familia ha vivido prácticamente siempre, me refiero a la de Sánchez, del dinero público. Y lo siguen haciendo. El hermano, el otro hermano y el padre lo hizo durante años. En cambio, la familia de ella, de Begoña Gómez, ha vivido siempre de la prostitución, de la explotación de mujeres, hasta el punto que el tío de Begoña acabó en la cárcel por explotar a 11 ilegales, algunas menores. Por cierto, que en los registros del prostíbulo se encontraron balanzas para pesar cocaína, droga. La droga y la prostitución van muy de la mano en este tipo de locales. El padre, don Sabiniano, con una muerte extraña, murió de una caída. Todavía hay muchas sombras sobre qué le pasó. Dejó un legado a sus hijos, únicos 2 hijos, Miguel Ángel y Begoña. En el caso de Begoña le dejó un pisazo en Pozuelo, que es donde vivía Sánchez. Por lo tanto, Sánchez, viviendo en un piso conseguido con el dinero de la prostitución de mujeres, es lo que decía Feijóo, beneficiario a título lucrativo del dinero de la prostitución y la explotación de mujeres. Y quieren abolir la prostitución. Es como lanzarse piedras encima de su tejado. Pero hay mucho más y aún no se sabe dónde. Y me refiero a que el dinero de la prostitución, Sabiniano tuvo las saunas gays más grandes de Europa y también prostíbulos de mujeres. ¿Dónde está ese dinero? La mayoría dinero en B, en efectivo, como se paga en este tipo de lugares. Muy pocos usan la tarjeta. Entiendo que se comprara así talón sobre talón o billete sobre billete el dinero el piso de Pozuelo. Pero ¿y el resto dónde se encuentra? ¿En qué lugar está? Habrá que ir investigando. Ya les digo que no solo lo hacemos la prensa libre, lo hace también la Unidad Central Operativa. Sí, el entorno de Sánchez, de Begoña Gómez, las cuentas corrientes de todos ellos, está siendo investigada por la UCO, en España y fuera de España, y no solo en República Dominicana. Por lo tanto, han de acelerar el paso para que la UCO deje de trabajar, deje de ser el hacha que corta la corrupción en España y se convierta en el gatito amable en el que se ha convertido la UDEF de la Policía Nacional por orden de Sánchez. Amigos, sí estamos en una trinchera con una organización criminal en el poder, con un presidente del gobierno que se ha lucrado y ha sido corresponsable del dinero de la prostitución y que además va de digno y nos da lecciones de moral y de ética. Y dice que yo he sido el más honrado. Bueno, fíjense lo que dice, ¿el gobierno más honrado junto al de quién? Lo cierto es que mi gobierno
junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Lógicamente, el jefe ha de ser protegido. Y el jefe de la banda, sin duda, es Zapatero. Hay mucha información confidencial hoy. Bienvenidos. Empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, vamos a aclarar algo que se publicó en el Consejo de Ministros de esta semana, del martes, y que ha provocado mucha duda. Además de acelerar la ley Bolaños y de repartir millones y cargos, que de eso ya hablaremos con Cambronero, lo que hizo el Consejo de Ministros fue modificar la ley electoral. Y claro, que se modifique la ley electoral enciende las alarmas. ¿Qué pretende Sánchez? ¿Va a convocar elecciones? ¿Lo ha hecho en verano para que no nos demos cuenta? Bueno, hay muchos rumores de lo que quiere hacer, pero hasta ahora lo que se ha aprobado queremos saber qué es. Gabriel Araujo, perito informático, este hombre se lee el BOE y el Consejo de Ministros con lupa cada semana. A ver, ¿es grave lo publicado oficial del Consejo de Ministros de este martes referente a la ley electoral, Gabriel? Bueno, muchas gracias por la invitación, Albert. Hay que decir que sencillamente el Consejo de Ministros todos los martes lo que hace es que se reúne y determina una serie de resoluciones. En este caso específico de la reforma de la LOREG, que por cierto lleva ya del año 85 28 reformas. Es decir, es como la ley de educación. Todo el mundo la reforma. Todos los gobiernos quieren reformarla. Lo único que ha hecho ha sido solicitar iniciar el trámite parlamentario. Todavía está lejos de consolidarse ningún tipo de reforma. Simplemente es una solicitud para reformar dos aspectos muy concretos. Primero, que los debates electorales transmitidos por las televisiones públicas sea con la participación de todos los candidatos, y después en las encuestas que se tengan que aportar los ficheros con los microdatos de esas encuestas, ¿no? O sea, lo primero iría dirigido a Feijóo, que en el debate de televisión española del 23J no fue, por ejemplo, y con esa ley tendría que ir. Pero nada más que eso. No, nada más que eso. Bueno, nada más ni nada menos, porque es importante. Yo la veo positiva, sinceramente, porque esto consolida el hecho de que incluso puedan debatir electoralmente las propuestas de todos los candidatos, inclusive los que actualmente no tienen representación parlamentaria. Son esos representantes políticos significativos que decía la Junta Electoral Central del año 2012. Por tanto, debería invitarse a estos debates, por ejemplo, al vice Pérez. Debería estar obligatoriamente en los debates de las televisiones públicas. Y otra cosa muy importante que dice esta resolución del Consejo de Ministros es que las televisiones privadas que también quieran organizar estos debates deben respetar estas reglas de representación equitativa entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Es hasta preocupante que el Consejo de Ministros haga algo bien sobre porque bueno, claro, esto ha de llevarnos a una trampa, Gabriel. A ver, claro, yo te cuento lo que me dice. Sí.
Sí. Esto es información, como siempre, confidencial, pero te aseguro que fiable. Sánchez ha vuelto a contratar a Iván Redondo para que le ayude a ganar elecciones, pero no lo tiene metido en Moncloa, no es jefe del gabinete, es un asesor externo. Y a mí lo que me dicen es que sí hay pendiente una reforma electoral en la que harían varias cosas. Una, que se la han pedido sus socios, bajar la edad para votar a los 16. Y dos, que sería quizá lo mayor, cambiar un régimen de votación distinto al que hay ahora para que tenga más peso específico grandes ciudades en según qué cantidad de habitantes. Eso significaría que Madrid y Barcelona tendrían menos peso específico, pero ciudades como Zaragoza, Valencia o Sevilla quizá lo tendrían mayor. Según estos datos, el PP descendería entre 15 y 20 diputados si se hubiera aplicado este cambio de régimen electoral en el 23J, y el PSOE tendría más margen de maniobra. Incluso dicen que en Cataluña, esto lo contó Horizonte con Iker, en Cataluña les iría muy bien este tipo de cambio en la LOREC, porque permitiría que las comarcas interiores tuvieran más peso que la zona de Tabárnia, ¿no? La Constitución. ¿A ti te ha llegado lo mismo que a mí? Sí, son, a ver, ellos envían estos globos sonda siempre para ver, para tomar la temperatura de la opinión pública en estas cuestiones. Lo venimos escuchando de hace bastante. Yo soy proclive a hacer una reforma, pero totalmente al contrario. Hay realmente una sobrerepresentación de precisamente los partidos nacionalistas. Hay que atenernos a lo que el resultado que nos ha dado el 23J. En Cataluña, por ejemplo, el PP sacó 80.000 votos más que Junts, y sin embargo tiene un diputado menos. Obtuvo 6 diputados. Junts obtuvo 7 diputados con 80.000 votos menos que el PP. Es decir, que aquí no es un voto, una persona un voto. No, aquí depende de a quién se vote, es el valor que tiene su voto. O sea que lo que habría que precisamente modificarlo es en el sentido contrario, para realmente sea una persona un voto, ¿no? Tú has pedido, y esto es muy importante, 4 puntos principales para que tengamos elecciones más decentes. Ya sé que habrá manipulación por algún lado, pero se lo queremos poner difícil. Primero, que se publiquen las actas electorales. Aquí es como Venezuela, ¿no? Aquí nada. Exacto. Es tremendo. Segundo, que no se entrega a día de hoy el código fuente de la aplicación Infoelectoral. ¿Qué es eso? También, pues, a ver, el tema de publicar las actas es perfectamente plausible con el sistema actual español, publicarlas incluso al mismo día. Vamos a darle un día más, ningún problema, como se hace en Ecuador. En Ecuador hay un sistema magnífico, que para mí es el sistema más avanzado que hay ahora mismo, el sistema electoral más avanzado del mundo, porque al siguiente día ha publicado todas las actas con un sistema de blockchain basado en Polygon. Perfectamente, el Ministerio del Interior, como tiene esas actas fotografiadas por el representante de administración a través de la tabla de Indra, podría perfectamente publicar esas 57.000 actas. Y luego esta otra cuestión que mencionas, evidentemente, perfectamente, me mencionabas esto, ¿no? Que se puede, lógicamente, ganar en transparencia electoral con estas 2 medidas, pero vamos, hay muchísimas más, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, aquí los votos los gestiona siempre el gobierno. Ministerio del Interior del gobierno Indra, del gobierno Prisa, además del Partido Socialista, correos del gobierno. Es decir, todo el escrutinio lo maneja el gobierno. Hay países donde eso está externalizado, lo hacen empresas independientes. Aquí no. Bueno, y es el único país del mundo que el sistema electoral está gestionado por el gobierno, que tiene intereses contrapuestos con el resultado electoral. En todos los demás países, aunque podamos cuestionarlos, es un poder electoral independiente. Aquí no, aquí los datos los gestiona el Ministerio del Interior.
Y esto, lógicamente, suscita muchas dudas porque hay muchos intereses en un resultado específico, tanto por parte del gobierno como el Ministerio del Interior, por parte de Indra, Telefónica, en fin, todas estas empresas, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿el Consejo de Ministros ha modificado la LOREC, la ley electoral? Sí. ¿Ha dado un golpe de Estado a la ley electoral? No. ¿Quiere No lo darlo? sabemos. No nos cabe duda y estaremos Claro, atentos, pero aún no, eso. hay que explicar las cosas como Sí, son. hay que estar muy atentos al trámite electoral, porque ya sabemos que los partidos, por vía de las enmiendas, ahí meten un caballo de Troya en todas las legislaciones y realmente las deslegitiman, ¿no? Esto es muy importante lo que Ujú. dice. Igual han hecho esta modificación tan light para que Sí. luego en enmiendas nos pongan esta burrada que acabo de contar yo, este caballo de Troya, y acaben Ujú. aprobando el golpe. Estaremos En pendientes, lo van a hacer en verano, o sea que un año más sin vacaciones por su culpa, Gabriel. Tremendo, tremendo. Hay que estar muy, muy Un atentos y abrazo, amigo. vigilantes. Hay Igualmente que... para todos. Hasta Gracias. pronto. Adiós. Chao. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Por cierto, amigos, que nos quedan muy poquitas entradas para ir a la cena del próximo día 24 de julio a las 8 de la tarde en el Hotel 1881 de Madrid. Vamos a cerrar ya en pocos días la posibilidad de estar en la cena y las últimas posibilidades se las pueden llevar si nos escriben ahora. albertcastillon7@gmail.com. Grabaremos un programa en vivo. Estarán muchos de los tertulianos que ven aquí cada día y tendremos ocasión de conocernos. Además de cenar, el día siguiente es festivo. Quien quiera quedarse en el hotel, eso ya lo hablan con el hotel, pero con un 25% de descuento. Nos encantará verles y 100 amigos del programa van a estar ahí. Bueno, y dicho esto, ayer la editorial de este programa ponía en jaque la salud de Pedro Sánchez. Y hablamos con una doctora, la doctora Carmen Torrejón, analizó vídeos, fotografías de los últimos meses y llegó a esta conclusión. Una depresión como tal, no lo sé, pero sí que hay un cuadro de estrés, porque evidentemente hay un panorama que se le está escapando de las manos, entonces que él no controla, que no sabe por dónde le va a salir. Entonces esto puede conllevar a un síndrome de estrés crónico con trastorno del sueño, es decir, la propia preocupación de la situación actual y de lo que pueda venir, esto te genera una alteración del sueño. Y una alteración del sueño, cuando empezamos a no dormir, digamos que entramos en un declive tanto físico como psicológico, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí es un círculo vicioso, una cadena de hechos que están produciendo la situación en la que ahora mismo está. Miren, el mismo día que aparecía esta editorial, esta entrevista que fue ayer, El Confidencial explica que Moncloa prácticamente ha montado un hospital de campaña en las instalaciones del presidente del gobierno. Por orden de Sánchez piden 29 médicos y enfermeros más. A día de hoy, el Palacio de la Moncloa tiene un director médico, 7 médicos, 9 enfermeros y 12 guardias civiles capacitados para conducir UCIs, y ahora se aumenta esa cantidad de efectivos. Nadie ha dado una explicación de por qué, con 29 personas más, la mayoría médicos y enfermeros. Hay 2 unidades móviles, UCIs, y 3 unidades médicas. Para que se hagan una idea, estamos hablando de pues 40, 50 personas dedicadas a la salud del presidente, y Rajoy tenía 15, para que hagan una comparativa con el anterior presidente del gobierno. Esto ha levantado todas las alarmas. De hecho, nadie se atreve a decir Sánchez está enfermo, pero son muchos los que lo piensan. Incluso me cuentan que Lucía Echevarría ha hablado con médicos y apuntan a un problema de hígado. Yo no soy médico y por eso la doctora fue la invitada. Ella cree que es un claro caso de estrés grave, pero de estrés que puede llevarle al hospital. A mí me ha recordado
a Hugo Chávez. Recuerdan, hay muchos que le llaman Pedro Chávez. Azabache, bienvenida. ¿Cómo estás desde Argentina? ¿Qué tal, querida mía? Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Gracias, Albert. Un abrazo enorme para ti, mi corazón. Hugo Chávez dijo que tenía una enfermedad tan grave, terminal al principio. No. De hecho, la enfermedad de él se supo al final. Y fíjate cómo se maneja esta gente tan en secreto, que cuando Chávez murió en diciembre y se vino a saber en marzo del año siguiente, del 2013. O sea, imagínate el hermetismo que maneja esta gente, lo mismo que hizo Castro con muchas de sus enfermedades. Es más, yo me acuerdo que Chávez estaba en Cuba y estando en Cuba salían con fotos con sus hijas y como que si Chávez estaba trotando, fotos viejas, nada más una fake news, bueno, constantemente a la población venezolana. Y la gente creía en Venezuela que él estaba bien y después nos enteramos que no. Ricardo Morado, empresario, vicepresidente de Giro 180, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas, amigos. ¿Cuánto tiempo? Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Me alegra. Oye, ¿has visto las fotos? ¿Qué has pensado? Sí, pero a mí me había dicho el Partido Socialista y Pedro Sánchez que estaba muy bien, que estaba pletórico, estaba en su prime, como dicen ahora los más jóvenes. El Partido Socialista, ¿qué va a decir? Eso no. No, a ver, lo sorprendente de todo esto es que mientras a algunos para quitarnos una piedra del riñón tenemos que esperar un tiempo que parece muy poco razonable, a otros les ponen decenas de médicos para controlar lo que no es nada más que una crisis no de identidad, sino una crisis política, porque al final lo que debería hacer este buen hombre, si quiere cuidar su salud, es marcharse cuanto antes para cuidarse. Yo, de verdad, de corazón, le deseo lo mejor, que no le pase nada, pero que se vaya, que se retire a cuidar su salud, que es lo mejor que puede hacer por él mismo y por todos nosotros sobre todo. Alberto, déjame agregar algo, un saludo, Ricardo, un abrazo. Mira, es muy importante entender que esta gente pertenece a un sistema, ese sistema que es el socialismo del siglo XXI, que ataca a muchísimos países porque encontraron la manera de entrar por vías democráticas y hacer implosionar las instituciones desde adentro, tienen la misión de perpetuarse en el poder. Es como que si él se hubiese casado con el diablo, con la mafia, con el narcotráfico, y no tiene forma de salir. Y muchos de los que están metidos en eso se consumen. O sea, es una cosa repetitiva. Yo no le deseo nada mal a nadie, pero realmente se repite el mismo guión hasta en la salud de esas personas. Cuando uno hace pactos con el diablo, al final él paga las consecuencias de una u otra manera. Y en este caso, bueno, pues es un ejemplo palmario. Sí, pero lo que dice Azabache es que yo creo en ello. Él no es libre para irse cuando quiera. Él forma parte de un engranaje en el que en la cúpula está Zapatero. Y si me apuran, más allá, el cártel de los soles y Venezuela. Ahí hay el diablo. Claro, él no puede decir ahora me voy, ahora me quedo, no. Él puede preguntar a los jefes, ¿me queda mucho? ¿Me puedo ir? No, hay que aguantar 3, 2, 5, hasta que seas útil. Es que la situación, yo creo que es como la ve Azabache, como hay que verla. Que quede claro que este hospital, casi hospital de campaña en Moncloa, nos cuesta más de 150.000 euros al año. ¿A ti para cuándo te han dado fecha para quitarte esa maldita piedra? Ni siquiera la tengo todavía, Albert, porque tengo que hacer una prueba previa todavía que se está alargando en el tiempo y todavía no tengo una fecha. Tengo la piedra clavada ahí, ¿no? pero todavía no tengo fecha para que me la retiren. Puedo ir al hospital de campaña, a lo mejor me atenderían. No sé cómo vete a Moncloa, di que vas de mi parte y de Azabache. Te van a entender. Me linchan, ya no salgo de esa, no salgo. Querido. Te quita la piedra porrazos. No salgo. Madre de Dios. Bueno, señores, amigos de Dos Hermanas, ciudad al ladito de Sevilla, preciosa, me han mandado información de este hombre que van a ver, Salazar. Francisco Salazar. Le nombran miembro de la dirección del PSOE el viernes y el sábado le echan por acosador y baboso con las mujeres. Íntimo amigo de Sánchez. Lo que no han contado es dos cosas. Bueno, Ketty Garat sí lo ha contado. Con las primeras que se convirtió en un baboso era con las periodistas.
Este hombre llamaba a periodistas mujeres jóvenes y les decía, venga, si vienes a cenar, te cuento una exclusiva. Luego no les contaba ninguna y baboseaba toda la cena. No hace falta que les cuente más. Varias periodistas se quejaron al partido. ¿Y qué hizo el partido? Se lo dijeron a Sánchez. Sánchez le tenía en Moncloa a su lado y dijo, ¿hay pruebas? No, pues venga, que siga. Y así 5 años más, hasta que el viernes tuvieron que filtrar la denuncia al diario.es, que es del régimen, y entonces se lo cargan. No, si hay tanta libertad interna, Zabache, en el PSOE, que han de filtrarlo un periódico para que se carguen a un líder. Esto es tremendo, ¿no? Porque son los más feministas del mundo y son los peores acosadores, ¿te das cuenta? Es que es una doble moral constante. La izquierda, el socialismo, es una doble moral. Nada más utilizan sus banderas políticamente para engatusar a los más manipulables, a la gente que es ignorante, y no digo ignorante peyorativamente, sino la ignorancia no es falta de conocimiento, sino negarse a recibir ese conocimiento, o gente muy adoctrinada con parásitos mentales o por dinero, porque la verdad, ¿quién puede apoyar gente así? Yo sinceramente, aquí hay que lavar de verdad la casa de todos los países, cero corrupción, cero impunidad, cero estos actos. ¿Cómo es posible que estos actos estén en el Estado español? La verdad, eso es, a ver... Bueno, después de colocar a las prostitutas del ministro en puestos de la administración, que no he llegado a ministras de milagro, ¿eh? Jessica estuvo a punto, ya la veía yo. ¿De qué sería ministra Jessica Morado? De cultura, sin duda. Hombre, cultura, sí, quizá. A ver, he recibido información de José Sánchez, del tal Salazar. José es un oyente fiel que vive en Dos Hermanas. En Dos Hermanas pasa algo, Ricardo, que es para lo que combatís en el Giro, y es que ha estado el mismo alcalde Francisco Toscano 40 años. Siendo alcalde de Dos Hermanas, PSOE, claro, 40 años, que dices, hombre, por favor, aunque sea por higiene democrática, ¿no? No, ni siquiera dio paso a otro, él y solo él media vida. Bien, pues el tal Salazar cobraba cada mes del ayuntamiento de Dos Hermanas sin ir a trabajar, sin pasarse por el ayuntamiento, nadie le conocía. El cargo que tenía era técnico municipal. Él estaba en Moncloa montando las operaciones a Sánchez, pero cobraba de los impuestos de la gente de Dos Hermanas con ese cargo fake. ¿Cuánto cobraba? 2.000 euros netos al mes. Mientras uno prepara las primarias, les buscan un plan B. Es aquello de decir, bueno, pero con lo que voy a cobrar de asesor no me llega. Bueno, pues te ponemos de técnico en Dos Hermanas, no se entera nadie. ¿Esto es así, Morado? ¿Es así de cutre? Sí, es así. A ver, cada día que pasa nos encontramos con que el nivel de los escándalos, entendedme bien, no voy a establecer una gradación dentro de los escándalos, ¿no? Pero el nivel es más ratonero y más parecido a cualquier película de Torrente. Esto que ya lo sabemos todos porque buceamos y navegamos a través de los días y a través del tiempo y vemos lo que está pasando con el Partido Socialista, llega un momento en el que ya no nos sorprende ningún tipo de cutrerío en este sentido, porque es que cada vez es peor, cada vez es más salvaje. Y voy a aprovechar que decías que defendemos esto en Giro para decir que no solo defendemos esto, sino que defendemos que la política municipal no esté en manos de los partidos políticos, sino de gestores. Gestores, de técnicos que sepan realmente lo que se hace con las cuentas. Eso es lo que nosotros defendemos, pero más allá de eso, lo que está sucediendo en el Partido Socialista, ya no solo de las filtraciones internas interesadas para ir descabalgando y descolocando todos los títeres que tiene Sánchez alrededor, sino también porque a la oposición también le convienen este tipo de cosas, y a mí me parece lógico, hace que estemos en un escenario a pocos días de que sus señorías se retiren ya definitivamente a unas merecidísimas, abro comillas y cierro comillas, vacaciones, y que nos dejan a los españoles una vez más ante unos meses de verano los que estamos dejados de la mano de Dios, y volveremos en septiembre a saber si con la ley Bolaños aprobada ya o no,
y probablemente más a los pies de los caballos de lo que estamos. No solo aquellos que estamos metidos un poco más en el mundo político y en el mundo de la comunicación, sino el ciudadano de a pie que está ojiplático viendo como cada día pasan cosas nuevas, cada vez más escandalosas, y aquí no pasa nada. Es increíble, de verdad. Pero fíjate, hay gente que se moviliza. Aquí estamos promocionando y lanzando a quien lo pida un cartel para decir stop a la ley Bolaños porque es el fin de la justicia en España. Bien, gente como Cristina han fotocopiado el cartel y se han puesto a colocarlo en lugares estratégicos. Escuchen y vean. Hoy hemos impreso 10 carteles de stop a la ley Bolaños y los hemos pegado en Bilbao a la entrada de 3 parkings en el Palacio de Justicia y en el domicilio de Idoia Mendia, que como sabéis es la eurodiputada del PSOE. Si todos y cada uno de los 213.000 suscriptores de Albert Castillón imprimiéramos 10 ejemplares, llenaríamos España con más de 2 millones de carteles. No te falta razón, querida amiga. Gente como ella necesitamos. Esto, Azabache, cada vez que hablamos, dice la sociedad civil no basta con quedarse en casa y poner un tuit. Hay que hacer algo más. Luego te saldrá bien o mal, a vosotros os salió mal, pero hay que intentarlo, ¿no? Que no sí, pero no salió mal porque el venezolano creyó en los políticos. Vamos, o sea, aquí hay un problema grande. Ahora nosotros entendemos claramente que estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición que perteneció al mismo sistema, porque cada vez que la gente se rebelaba siempre estaba el factor determinante ahí poniendo paños fríos, mandando a todo el mundo a su casa, y no pasó nada gracias a esa falsa oposición. A mí me preocupa algo, Albert, y yo te lo voy a decir, y la verdad lo digo con el corazón en la mano. Ustedes pierden la justicia, ya perdieron la democracia. Sí, pues nos quedan 10 días y por aquí eso, o sea, nadie se moviliza, no pasa nada, la oposición dormida, mucho grito, mucho bla bla, pero no más. O sea, nadie convoca. Feijóo ayer junto a Abascal deberían haber convocado una huelga general, un parón absoluto del país, algo que llame la atención a Bruselas y llame al orden a este dictador. Pues mira, lo que hizo Feijóo fue repasar la corrupción, que estuvo muy bien, pero que se queda corto. Escuchen. Y su mujer, y su hermano. Usted está investigado por su partido, por su gobierno y por su familia, señor Sánchez. Y Abascal estuvo muy bien, pero se quedó también en eso. La verdadera corrupción del señor Sánchez empezó mucho antes. Comenzó alterando sus propias elecciones internas en el Partido Socialista. Y después de que todos conozcamos eso, se va a subir aquí de nuevo a hablar de democracia. No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento. Y Sánchez mintiendo, que es lo suyo. Les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones. Bueno, las risas aún se escuchan. Yo no tengo miedo a las elecciones, pero no las convoco por si acaso las pierdo, ¿no? Y hay una historia, Azabache, ponle atención a esto. Sí. Lo publica El Debate. Zapatero, en 2018, presentó a Nicolás Maduro como su sobrino, sin serlo, a un joven español de 30 años que dio un pelotazo en Venezuela y se llevó un montón de pasta. Inventaron algo llamado Bolsa Descentralizada de Venezuela. Este joven, su nombre es Manuel Aarón Fajardo García, hijo de Francisco Manuel Fajardo, senador del PSOE. ¿De qué se conocen Fajardo padre y Zapatero? Hombre, Lanzarote. Fajardo es el secretario general del PSOE en Lanzarote y cada vez que va a su chalet en Lanzarote, por cierto, más de 1 millón de euros, 1.200.000 Zapatero, se encuentran los dos, que es curioso, se compra un chalet Zapatero de 1.200.000 en Lanzarote y solo pide hipoteca de 300.000 euros. O sea, ¿pagó 900.000 a tocateja? ¿Lo sacó? ¿Cómo fue eso? ¿Una transferencia? Bueno, que nadie lo ha investigado, ¿no? Y este tal Aarón, o sea, el hijo del senador,
Se monta un chanchullo 5 meses, un banco para inversión extranjera, recoge la pasta y lo cierra. Y resulta que el amigo Alejandro Entrambas-Aguas del Debate ha hecho el repaso de qué pasó con las inversiones de ese banco extraño, ¿no? Bueno, pues hay 2 sociedades, una con sede en Granada, España, y otra en Barbados, paraíso fiscal. Y resulta que el dinero iba de una a otra. ¿Y quién montó la de Barbados? Mossack Fonseca, os suena, ¿no? De los papeles de Panamá. ¿Tú oíste hablar alguna vez de este Fajardo, de esta bolsa descentralizada? ¿Alguna vez? Es que mira, en 26 años se han descubierto tantas cosas que para mí esto es una más. Te juro, Albert, es una más. A mí me encantaría encontrar justicia en el mundo. Te juro por Dios. ¿Cómo es posible que son hechos de corrupción que son tan evidentes? Hay tanta información y la justicia no pasa nada a nivel internacional. Esta gente sigue ahí, sigue perpetuándose en el poder, sigue con su programa a nivel global, tratando de meterse en el resto de los países y no pasa nada. O sea, esto es un hecho de corrupción terrible que yo te digo, el día que se sepa realmente toda la trama de 26 años, las conexiones con España, con Argentina, con México, a través de sus aliados, esto es un escándalo a nivel internacional, una estafa a la democracia a nivel internacional. ¿Por qué Sánchez, por ejemplo, dice que no le tiene miedo a las elecciones? Porque ya deben tener la trampa de cómo hacerla. Señores, estamos hablando de gente que se quiere perpetuar en el poder y que todo se repite y que se sostienen a través de la corrupción. La gasolina de ellos es la corrupción. Por eso no me extraña, y menos con la prostituta del régimen Zapatero, con el perdón de las prostitutas, pero ese señor es lo más nefasto, perdón. Eso es un señor que ha colaborado toda su vida con la tiranía asesina venezolana. Está arrodillado. Pero he de contar una que te va a encantar, pero es que aún no la puedo contar, Azabache, pero si te va a gustar te puedes imaginar por dónde va. Sobre este entramado que hemos explicado, Morado, imagínate, es por pensar una locura, que Zapatero quisiera desviar dinero a un paraíso fiscal. No está mal la fórmula, ¿no? También, presuntamente. No, pero no quiere hacer eso. Él no quiere hacer eso. Lo que pasa es que todas estas informaciones que dais son solo coincidencias circunstanciales. Sois muy mal pensados. ¿Cómo podéis pensar que va a haber un solo socialista corrupto después del espectáculo que vimos el fin de semana pasado en este aquelarre sociata en el que se dieron abrazos y besos y todo fue bien? Ojo, tengo que hablar de Paje, me sorprendió mucho Paje, pero bueno, eso dejándolo a un lado. En este momento, al ver, solo quedan 2 tipos de socialistas: aquellos que tienen intereses económicos y por eso no dicen ni una palabra, o aquellos que tienen una desviación mental profunda y profusa que hace que sean plenamente antidemocráticos y que ya no les importe nada más que seguir con lo suyo. No existe socialismo bueno, socialismo / comunismo, rojerío en general. No existe ese buenismo que hace que ahora estemos todos admirados, como decía hace un segundo, por Paje, porque Paje tampoco es el socialismo bueno, porque si fuera el socialismo bueno se habría marchado hace mucho tiempo o habría indicado a los suyos, que si no estoy equivocado son 7, me parece que son 7 los que tiene Paje metidos ahí, que se enfrentarán abiertamente. Sánchez no es Dios, es decir, si uno tiene honra y no está dispuesto a ponerla encima de la mesa, al final pierde esa honra y además los barcos, ¿no? Como decía aquel. Entonces, claro, en este momento nos encontramos ante un escenario muy complicado precisamente por eso. Sí, pero imagínate, es una hipótesis, que abren cuentas a nombre de según qué personas en lugares lejanos. Y entonces se acercan a ti y te dicen, oye, si nos echas una mano, tienes una cuenta para tu jubilación ya con tal cantidad en tal lugar. Si el que escucha eso dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué barbaridad? Voy a ir a comisaría, cierras la cuenta y nadie se ha enterado. Pero si dejas hacer, te acaban de comprar. Seas juez, fiscal, político, empresario, lo que sea. Y lo digo porque, y por ahí va la sorpresa, Azabache, en próximos días, esto que tengo aquí, lo enseñé una vez, ¿vale?
son supuestas cuentas de ZP en el mundo. Y igual que lo tengo yo, lo tiene otra gente. Hay algunas que me dicen que ha cerrado corriendo en mayo. Algunas que están a su nombre, ni siquiera a nombre de una sociedad, y otras a nombre de apoderados, ¿no? Las cantidades son ingentes. Esta documentación a mí me llegó hace meses, yo no la he publicado, pero sí sé que es cierta y tengo cada vez más pruebas de que lo es. Alguien ha de llevar esto hasta el final. Yo creo que el camino para descubrir de verdad quién es Rodríguez Zapatero ha empezado y es absolutamente imparable. Ojalá el tiempo, además en poco tiempo, podamos verlo. Ahora, también te digo, no será España quien descubra a Zapatero. Es imposible, aquí está todo amañado. Será otro país, quizá Estados Unidos, quizá la DEA. Ojalá. Pero España. Y espérate diciendo, espérate a ese Sánchez diciendo que no conocía de nada realmente a Zapatero, que no es socialista. Que no es socialista y que esa es una otra persona que la ha engañado y que pobrecito que me han engañado una vez más, pobrecito. No te quepa. Eres tremendo, pero es que al final tendrás razón. Pero bueno, es que tiene razón, ellos nunca son culpables de nada. No, hombre, ellos nunca son culpables de nada, no sabían nada. Destrozan el mundo, destrozan los países. No se dan cuenta de que eso realmente todavía sería peor. Bueno, peor no, igual de malo, porque eso te convertiría en un inútil absoluto. Si no te has dado cuenta de que te han engañado una vez, 2 veces, 1000 veces, entonces es que eres inútil, eres tonto perdido y no vales para el puesto. Al menos eso es lo que pasa en la empresa privada, que es en la que yo trabajo. Si a mí me engaña un colaborador una vez, si me engaña 5 y si me engaña 10, el que no vale para el puesto soy yo. Pero a ver, eso en la política no aplica. Tú trabajas en una empresa privada en logística. ¿A ti te viene Coldo o Santos Cerdán o Ábalos y tú les contratas con el currículum que tienen? No, es que ni para recoger chapas en la puerta. Por favor. Bueno, ni para echar cajas, ya te digo yo que no. Permítame, porque este es un punto muy interesante. ¿Por qué en la empresa privada? Por eso están en política. Claro, pero ¿por qué en la empresa privada a nosotros, a cualquiera, le exigen, examen de currículum, examen de psicológico? Sí, ¿Por qué? Pero ¿por qué nosotros en nuestros países permitimos que la gente se suba a la política sin ningún tipo de examen de absolutamente nada de capacidad psicológica? Y terminan gente incapacitada para los cargos, corrupta y delincuentes. Sí, pero a ver, mira, Zabache, a mí en la empresa en la que yo trabajo, yo soy un simple jefe de logística. A mí me auditan como mínimo 4 veces al año. Pero claro. Como mínimo. Y ya ves que yo no soy nada. Y a mí me auditan hasta, perdonadme la expresión, hasta las pelotillas del ombligo 4 veces al año. Y ojito que falte un euro, ¿eh? Ojito que falte un euro, que tenemos un follón. Entonces, claro, yo que llevo en la empresa en la que estoy en este momento 20 años trabajando, pues hombre, estoy acostumbrado a un nivel de rendimiento X que ya doy por normalizado y sin embargo levanto la cabeza y miro el panorama que tenemos en el Congreso de los Diputados y en general a nivel político, no solo en España, sino en muchos otros sitios y es lamentable, es para echarnos a llorar. Así no me extraña que la cosa esté como está. Los partidos. Yo creo que el problema está en los partidos. Sí, totalmente. La cultura de partido. Alguien como Sánchez. Sánchez era guapo. Porque ahora ya es lo que ahora está hecho polvo. Alto, que se vaya a cuidar. Hablaba inglés y era manejable y dócil. Y además le tenían pillado con una tesis que plagió y una serie de cuestiones. Oye, podían jugar con él como quisieran. Ahora lo pongo de presidente, ahora lo quito. Y claro, si dejan en manos de alguien así que coja su equipo, coge eso, el portero de un prostíbulo, un técnico de mantenimiento, bueno, gente que se corrompe. Me van a permitir, tengo muchos envíos de la gente que nos manda cosas maravillosas. Alfredo nos ha mandado una canción, te va a encantar, Azabache, tú que eres cantante. Le han cambiado un poco la letra y en lugar de estar ahí Ricky Martin, creo que sí, Ricky Martin, está Sánchez y Ábalos y esta gente. Escucha.
Una mordidita, pero de pasta mordida. De tu contratito. Una Sí, mordidita sí, de tu contratito. me ha gustado mucho. Gracias, Alfredo. Luis nos manda un dibujo, una caricatura de Santos Cerdán en prisión y dice, como buen navarro, disfrutando de un buen encierro. Un aplauso a Luis, por favor, que ha sido maravilloso. Esto es genial, me ha encantado, de verdad. Estamos un poco locos. Miguel, concierto en Benidorm y pasa esto. Bueno, el himno este verano, señores, yo no Cada vez es más común, ¿eh? Cada vez es más común, Albert. Es más común, ¿eh? Es cierto. Hemos recibido de todo. Por cierto, el alcalde de Vigo también es protagonista de un vídeo. El alcalde de Vigo es socialista, pero va de que él está por encima del partido. Abel Caballero lleva, pues como el alcalde de Dos Hermanas, toda la vida. Y es muy simpático cuando hay cámaras. Pero cuando viene una señora a hacerle una consulta, la trata así. Municipales. Bastante más de zonas verdes. Cuando tú quieras. Me dices si ya te lo hago. Cuando yo quiera, no. Me dices pues si te ya lo te lo digo, hago. porque el pabellón del Berbese casi todos presenta muchas Está deficiencias. pidiendo que arreglen unos parques. Y él está a punto de grabar con una tele. Y le molesta a la señora. No, pues yo, bueno, pues quiero hablar. No es política, yo no soy de ningún... No, siempre pasa lo mismo. No, bueno, pues Vale. que quede constancia de mi pregunta. Que quede constancia que es de política y ya se sabe de qué partido. Ya sabemos todos cómo es esto. Ya sabemos todos cómo es esto. Ya que nunca son de ningún partido político. Pues sí, tú dices que no y yo digo que sí. Es la opinión de cada uno, es así. Es decir, una señora que le hace la típica petición de un problema doméstico en la ciudad, él se la saca de encima diciendo poco más que es de la ultraderecha. Le ha faltado decir eso. Qué vergüenza eso, esa manera de tratar al pueblo, ¿no? Es un sinvergüenza, Alberto. Esa gente que está ahí en la política trabaja para nosotros. Así la persona fuese ultraderecha, de lo que sea. Eso iba yo. El deber de ese funcionario es atender a la ciudadana que le está haciendo un reclamo. Eso es un sinvergüenza. Ese es un tipo que no debería estar ahí en el Estado. La verdad es que sí. El problema reside en que si realmente esta señora fuera del Partido Popular, por ejemplo, o de Vox, por ejemplo, me lo invento, ¿qué problema hay? En que el alcalde conteste a una persona de otro partido. ¿Qué problema tiene este señor? El problema que tiene este señor es que está acostumbrado a que le lisonjeen, le acaricien el lomo, le digan ha estado cumbre maestro y este tipo de cosas. Es a lo que están acostumbrados los socialistas de alto copete y de alta alcurnia, como es este señor. Conocida la fama que tiene de no ser nada simpático fuera de cámaras, como decía Albert, porque aquí en Galicia lo conocemos bastante bien, este tipo de encontronazos los tiene más a menudo de lo que parece. Lo que pasa es que normalmente no quedan registrados en las cámaras, porque aquí, como bien decías, Albert, estaba a punto de atender a medios de comunicación y entonces esto quedó registrado. Pero encontronazos como este los tiene muy a menudo este señor, ¿eh? Mucho más a menudo de lo que parece. ¿Qué pasa? Que después llega el momento de meter el voto en la urna y anchos son los caminos. Así que, bueno, más, la censura de Cadena SER están en el día de ayer retransmitiendo lo que ocurre en el Congreso hasta que llega Santiago Abascal y pasa esto, Àngels Barceló. Ha acabado Núñez Feijóo su turno de intervención y ahora sube a la tribuna el líder de Vox, Santiago Abascal. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrarles a los oyentes el discurso de Santiago Abascal, entre otras cosas porque él no ha estado presente mientras el presidente del gobierno estaba haciendo su discurso, con lo cual no tenemos nosotros por qué hacernos eco de lo que él vaya a decir en la tribuna de oradores del Congreso. Como Abascal no ha estado presente cuando hablaba mi líder, le ha faltado decir a la Barceló, mi hombre querido, pues ahora me vengo y cojo la rabieta y corto. Me pongo y no respiro, y me pongo azul. Esto es abominable. Es abominable porque es que es un medio de comunicación que se supone que tendría que ser como mínimo neutral. Que tienes una cierta querencia hacia un lado o hacia el otro, vale, pero hombre, respétate un poco a ti misma como periodista, ¿no? Respétate un mínimo, ¿no? No sé. Realmente es un acto de censura lo que hicieron.
Claro, es un acto de claro. censura. Y la libertad de expresión es uno de nuestros derechos humanos, señores. Y esto se debe defender. Yo te digo sinceramente, Albert, y perdona que lo compare también con lo que acabo de enterarme de México. A ver, yo veo el mismo guión de Venezuela en estos países. Ya, Sí. por ejemplo, el presidente de México avanzó sobre la justicia. Ya perdieron los poderes independientes México. Y fueron más allá. Agarraron a los militares y les dieron voz y voto y oportunidad de estar en cargos públicos. O sea, se metieron en el estiércol a las Fuerzas Armadas de México en el estiércol de la política. ¿Qué pasa con esto? Que el objetivo de las Fuerzas Armadas de defender a los ciudadanos ya se perdió. O sea, Claro. yo te puedo decir hoy que México perdió su democracia y ni siquiera se han dado cuenta los mexicanos. Y esto es lo horrible que está pasando en España, que vemos un ser o todo un séquito de gente socialista vendido a este socialismo nefasto de hambre, miseria y muerte que avanza sobre las instituciones. Por eso es que es muy importante el despertar de España y que hagan acciones contundentes ya. Para luego es tarde, luego hay que llorar. Porque, Sí. ¿entiendes? Estamos de acuerdo, querida mía, pero por ahora aquí se mueven 4, esa es la realidad. Bueno, Yolanda Díaz es de las que no se mueven, comunista. Ayer le gritaban en el Congreso cómplice a la cara. Pero le entraba por un oído, le salía por el otro. Y luego esta te va a llegar al alma, a mí me llegó. Cuba lo está pasando mal. Cuba tiene un dictador que dilapida todo lo que ahí le pueden ingresar y nuestro ministro de Economía le van a ver en fotografías firmando enviar 375 millones de euros a Cuba. Le llaman Comité Estratégico para el Programa de Conversión de Deuda para Programas de Desarrollo Sostenible. Es decir, el caso está en ponerle un nombre muy largo para que nadie lo entienda y no nos demos cuenta de lo que les está haciendo es regalarles 375 millones de euros a una dictadura totalitaria y genocida. Eso es lo que está haciendo España en este momento. Que no va a acabar ni un duro en el pueblo, ¿verdad? Nada, Se lo quedan ellos. Sí, pero aquí les voy a plantear el tema del mismo guión. Esto es lo que hacía Venezuela con Cuba. Ahora lo hace España con Cuba. Eso es. México le está ahora regalando petróleo a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba es el centro del cerebro de todo esto que ha destruido nuestros países. Mira cómo se unen los pedazos. Es tan claro que el cerebro nefasto de esa isla, Dios mío, Castro y toda su gente, que ha destruido todo un país. Miren, Cuba tiene 67 años con esta tiranía, con hambre, miseria, muerte, decadencia, y así quieren convertir a todos los países, como la antigua URSS, en estados comunales. Señores, hay que despertar, y tenemos que despertar todos los ciudadanos del mundo. Perdón que yo insista tanto con el despertar, pero es que es muy importante que nos demos cuenta de la realidad de lo que nos está pasando. Frank me dice que si es cierto, me pregunta que en México llegó la trama de Coldo, la trama corrupta de España, porque ha llegado información a cuentagotas a México. Bueno, es así, hemos confirmado que durante el gobierno de Pérez Obrador como presidente mexicano, Acciona e Ineco, dos constructoras españolas, ahora investigadas por pagar mordidas, tuvieron contacto con dos políticos mexicanos, Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, hoy senador, y Pedro Eces, líder sindical. Siempre hay un sindical por aquí. Cobraban presuntamente mordidas, igual que la trama española, para contratar a estas empresas. Y fueron a México, Aldama, Ábalos, Coldo, estuvieron negociando contratos en México en 2019. Lo que tú decías, Azabache, el negocio es global. Es global. Mira, hay información, Alberto, para agregar a esto. Hay gente de investigación, periodistas de investigación que hablan que López Obrador habría recibido dinero del régimen tirano asesino venezolano desde el 2006. O sea, imagínate la red de corrupción y criminalidad que ha construido esta gente. Y España está en medio de esa maraña, ¿eh? No nos olvidemos. Que la gente tenga muy claro que en este momento España forma parte de ese grupo, ¿eh? A todos los niveles.
Yo me acuerdo de aquellos tiempos en los que se decía que en Venezuela se decía esto, lo de Cuba no puede pasar en Venezuela. Después en Argentina se decía, no, aquí no va a pasar lo que pasó en Venezuela. Y aquí en España siempre hemos dicho, no, aquí no puede pasar lo que pasó en Argentina y pasó en Venezuela. Pues ya estamos dentro. Ese es el primer síntoma. La negación. Un mensaje de Tony que te manda un beso a Azabache. Ay, dice, hola. abrazos, mucho ánimo, carajo, que dice la gran Azabache. Vamos. Y me manda, pues está diciendo lo mismo que dices tú, hay que despertar, hay mucho ladrón suelto y corrupto, hay que hacer algo. El fútbol mueve pasiones. Bueno, pues contactemos con la afición de todos los campos y que los animadores dirijan cánticos. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea, porque al final hay que ponerse en otros escenarios, no solo en el político, la calle, la manifestación. Hay otros lugares donde se puede hacer. Bueno, y ¿Te imaginas al ver el Bernabéu a grito pelado, como hemos escuchado antes en el concierto? Claro. 100.000 personas coreando. Llegaría Pedro mucha Sánchez, gente. ¿Me gusta la fruta? Sin duda. Y un vídeo más que me hacen llegar y luego escuchamos mensajes. Placas solares en Andalucía, en espacios públicos, en campos de cultivo, pero no las ponen empresas españolas, no. Estamos cediendo espacio español para poner placas solares de Alemania. Escuchen. ¿Veis todo eso que está por ahí? ¿Lo veis? Pues por detrás lo podéis multiplicar por 10. Y por aquí detrás, yo no sé cuántas veces, pero es una batalla perdida. Así que, y luego de todo este tipo de cosas, no nos beneficiamos ni un ciudadano. Para que lo sepáis, estas placas de aquí es de dominio alemán, que lo vuelca a la red eléctrica, pero nosotros seguimos pagando los mismos impuestos. Pero sin embargo, aquí tenemos esta maravillosa estampa que perdurará por los años. Una lástima, pero bueno, el grande otra vez se comió el pequeño, eso es lo que hay. En Argentina hay el problema de que arrancan árboles para poner placas solares en su lugar, ¿o no existe? Mira, yo de verdad no ni siquiera puedo opinar porque no estoy interiorizada en el tema, pero lo que sí te digo es que Milei está abriéndose al comercio mundial, pero siempre protegiendo su soberanía, ¿no? La libertad, el libre mercado es muy importante para nosotros como país para poder prosperar. Es muy importante el intercambio comercial. Lo malo es cuando no tiene ningún beneficio a los ciudadanos y que son lo que acabamos de ver, o sea, que no hay ningún beneficio a la ciudadanía, todo sigue igual y ceden estos terrenos por lo que me dijiste, ¿no? Que ceden terrenos y que no tienen ninguna excusa, no hay ninguna aclaración, no se sabe por qué. Me explico, aquí puede haber dinero corrupto, ¿por qué no? O sea, ¿quién sabe lo que hay detrás de todo eso? Acá en Argentina lo que sí te digo es que las cosas están claras, cada vez más claras, cero corrupción, cero impunidad. Estamos luchando con una casta muy fuerte, no solamente la casta política, la casta empresarial, la casta sindical, la casta mediática, la casta farandulera, que hay mucha gente socialista que lamentablemente tiene esos parásitos mentales de resentimiento, envidia, violencia, que lo vemos cada día en las calles, que tratan de desestabilizar el país. Pero lo que sí está claro aquí es el rumbo de la libertad, y la libertad habla de un libre comercio con el mundo. Aquí en España es otra película, también en Galicia estáis viendo molinos por todas partes. Por todas partes, desde que le cedimos nuestra soberanía y nuestro sector primario a Europa, pues llevamos pagando, a cambio de nada, por supuesto, pues llevamos pagando las consecuencias de todo eso desde aquel momento. Y aquí, por desgracia, cada vez que sales a la calle ves un molinazo nuevo en algún paraje que antes era una maravilla y que era un tesoro natural, y que ahora se ha convertido en un asesinato de pájaros permanente, porque es que esos molinazos encima acaban con la biodiversidad. A pesar de que la Agenda 2030 nos vende otra cosa, lo que hacen esos molinos, en el caso de Galicia, es acabar con la biodiversidad. Pues claro, ¿qué hacer? Pues lo que dice Azabache, movilizarnos permanentemente, alzar la voz en todas partes, que nadie se quede sentado en su casa, que si usted va al bar, quéjese,
diga lo que le apetezca, diga la realidad sin tener ningún miedo, porque la gente, como veíamos hace unos minutos en el tema del concierto, está empezando a perder el miedo ya a decir lo que piensa, a decir lo que siente y cómo ve la realidad, y eso solo quiere decir que la gente está empezando a abrir los ojos. Ojalá esto sea, como dice Azabache, solo un síntoma y que todo esto vaya avanzando hasta que se convierta en una corriente continua. A ver si llegamos a tiempo, esa es la duda, a ver si llegamos a tiempo. Me dan un minuto, escuchamos más mensajes. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Por cierto, ¿saben quién es la nueva portavoz del PSOE? Montse Mínguez, la de Lérida, la que dice que esto de que decir me gusta la fruta es insultar a la fruta, es lo que hace Díaz Ayuso para no llamar hijo de. Bien, Montserrat Mínguez, de Objective, la ha investigado. Hay una socialista en Lérida, en el ayuntamiento, llamada Marta Camps, que denunció que le había dado una concesión sin concurso público a su marido en el que ella participó para gestionar una discoteca, que además no pagó 300.000 euros que había de deuda y también denunció dietas irregulares del alcalde de Lérida, Ángel Ros. ¿Qué hizo el partido? Cargarse a la que les denunció. No investigar, no. Se cargó a Marta Camps. Y la tal Mínguez, ya ven cómo ha ascendido. Sergi Vélez es el marido de la nueva portavoz del PSOE. La historia es muy fácil. Crea una empresa para que en 15 días le den la concesión a esa empresa, año 2009, para explotar una discoteca a dedo, sin concurso público, en la que participó su mujer, Montse Mínguez, y se la concedieron a él, y cuando se quiso investigar, se cargan a la que lo denunciaba. Por lo tanto, a Camps la expulsan del partido, la empresa de la pareja de Mínguez nunca pagó esa deuda de 300.000, se la condonaron porque decían que la discoteca era de interés público. Nada, vayan a bailar hoy, que es interés público, pagamos todos. Aquí Ricardo Morado, aquí Azabache, más maravillosos que nunca. Gracias por estar ahí. Este país necesita un reseteo. Un repaso. No, si eres sinvergüenza, no tienes principios y eres socialista, te aseguro que llegarás lejos. Tu sitio es España y el PSOE. Bueno, mensajes, tengo muchos y empezamos sobre la supuesta enfermedad de Sánchez. Habla Marucci, JM y María del Valle. Permíteme que disienta, Albert, pero esas rayas que se le ven es maquillaje. Cuando ha ido a ciertos sitios y estaba todo compungido, eso es una raya de maquillaje. A Sánchez no le pasa nada, es cuento todo lo que tiene. Está ahora haciendo una dieta de adelgazamiento para dar pena a la gente, poniéndose ropa más grande. Se está quedando en la piel y en los huesos. Y no me extraña, claro, que esté así con todo lo que le está pasando, que el cortisol lo tenga a tope y a lo mejor hasta le da un infarto y todo. Porque con este nivel de estrés, aunque no tenga nada de grasa... A ver, cuidado, Morado, que lo que están diciendo, y Sánchez es capaz, es que a lo mejor está haciendo teatro, que a lo mejor se ha adelgazado a posta para dar pena.
Ojo, que yo eso también lo compro, ¿eh? O sea, a mí las dos situaciones que hemos planteado hoy en el programa me parecen plausibles. Este tío está tan acostumbrado a mentir y está tan acostumbrado al teatro, porque es de lo que ha vivido desde que llegó a la presidencia y el gobierno, y mucho antes también. A mí no me sorprendería en absoluto que esto fuera una puesta en escena única y exclusivamente, para dar una imagen de lástima. Fíjate, ya no solo de cara a los españoles, sino fuera de España. A mí eso me cuadra más, esa teoría me cuadra más, y lo que él intenta es dar esa apariencia de puertas para afuera. Porque como de puertas para afuera, evidentemente, la información, parte de la información se pierde, ¿no? O se tergiversa un poco, pues él quizás esté intentando dar esa imagen de cara al exterior. Pero estaría muy enfermo. Pero bueno, recuerden que Sánchez se fue 3 días a reflexionar, por cierto, cobrando, que esto no lo hemos contado. Él se va 3 días porque está muy enamorado a ver qué hace y luego dice sigo, pero esos 3 días que estuvo el amor lo pago en yo. casa cobrando. Un juez hace huelga y le quitan el sueldo, él cobró los 3 días, no le quitaron. La fiesta de los políticos la pagamos nosotros. O sea, Siempre, esa gente vive de la nuestra, me explico. Yo te digo sinceramente, yo con la amplificación del mensaje afuera no lo descartaría, porque el mismo sistema tiene sus amplificadores. Recordemos que los medios internacionales, la gran mayoría son de izquierda y necesitan alimentarse de todo esto para poner una víctima más, como lo hacen aquí con Cristina Fernández de Kirchner, una víctima más. Pero ojo que el progesterol en sangre hace mucho daño, y el señor Sánchez tiene mucho progesterol en sangre. ¿Y qué pasa con esto? Que las neuronas no van bien y se llenan de estiércol. Yo le recomendaría desde aquí, desde Alberto Castillón, Confidenciales, que le recomendemos pastillas de Liberterona al señor Pedro Sánchez, a ver si tiene algún tipo de iluminación mental y comienza a hacer las cosas bien para su país. Y si no, afuera, como dice Milei. Oye, el progesterol es un suplemento alimenticio, ¿no? Es un suplemento alimenticio que estoy leyendo, beneficia a pacientes con resistencia a la insulina o a la diabetes. ¿Por qué dices que se toma eso, Sánchez? No, el progesterol está en sangre. El progesterol. El progesterol. Claro, de progre. Progesterol de progre. Sí. Digo, ahora me ha salido farmacéutica, además. Tremenda. Bueno, estamos locos. Roberto, escuchen a Roberto, es funcionario de prisiones. Y yo dije, y es verdad, que Santos Cerdán tiene privilegios en la cárcel. Mire, el primer privilegio, cuando llegó a Soto del Real, es que le venga a recibir el director. ¿Desde cuándo? ¿Qué es eso de que te venga a recibir? Que esté solo en una celda, que le permitan que el abogado venga cuando le dé la gana, que por cierto el abogado lo paga el PSOE, con lo cual sí, le echan pero con la boca pequeña, o que su mujer le visite un viernes cuando las visitas son en domingo. Roberto habla de ello. El otro día comentaste las prebendas que ya ha empezado a tener el señor Cerdán en la cárcel, y me siento muy defraudado porque yo esperaba que no fuera así. Lo digo porque soy personal penitenciario y te voy a decir una cosa, no me gustaría estar en el pellejo de mis compañeros de Soto del Real, porque viendo el pelaje de la señora de este señor, lo que debe de ser atenderla en las comunicaciones. Qué razón tienes, amigo. Y un abrazo a los funcionarios de prisiones, que les queremos mucho. Pero la esposa de Cerdán es un capítulo aparte. Aquí contamos que esta mujer... Ahora, busca cuando nos pone verdes, Guille. Bueno, cualquier vídeo de ella nos pone verdes, o sea, el primero que pilles. La mujer de Cerdán está cobrando la invalidez permanente, pero camina con una velocidad cuando le va a ver a la cárcel. Hasta salta un galgo. Parece que en su empresa, dice ella, en una fábrica en Milagro, el pueblo donde él era concejal, se le cayó un objeto de peso y le rompió el tendón de Aquiles, que si eso ocurre, tú no puedes caminar con un galgo, ¿no? Como mínimo vas un poco cojo. Bueno, pues
de coja nada, véanla. Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Has podido hablar con Santos? Cerdán, ¿cómo están? Por favor, más respeto, ¿eh? No, si es que estamos respetando, queremos saber cómo está simplemente su marido. ¿Cómo afronta la visita? ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo le está pasando? Más respeto, que estoy cobrando la invalidez permanente y ya ven cómo corro. Bueno, parece que se va a revisar esa invalidez de Paqui, que es lo mínimo. Ricardo, esto no pasa a cualquier informe de un tribunal médico, ¿eh? Si uno tiene el tendón de Aquiles mínimamente tocado, ya no te digo lesionado de una manera grave, sino mínimamente tocado, como mínimo arrastra el pie. Eso como mínimo. ¿Verdad? Y a partir de ahí solo puede ir a peor. Entonces, no es que resulte poco creíble, es que esto es otro fraude más. Es que esta familia socialista, no, ya te digo, no nos deja de sorprender. Y en cuanto al respeto, el mismo respeto que nos ha tenido su marido. Eli habla de las bajas. Hay más de 1 millón de personas cobrando baja de invalidez en este país. No puede ser. Lo de las bajas permanentes me parece una estafa. Tengo hernia, según el traumatólogo, después de la resonancia, tanto en las dorsales como en las lumbares. Y tengo una hernia en la lumbar que, al parecer, la tengo fisurada. Y le pregunto, ¿puedo trabajar? Y me dice, sí. ¿Puedo coger a mi niña de 3 años? No. Qué absurdo, ¿no? Vaya manera de arreglarlo. Sergio está en Las Vegas, nos escucha desde ahí y denuncia que a menudo en las aduanas, si quieres que tu paquete llegue a tiempo, bueno, lo de la canción de Ricky Martin, una mordidita. Yo que trabajo en una empresa de importación puedo confirmarlo, que no en pocas ocasiones nos han retenido la mercancía y bajo la amenaza de retorno a fábrica o retención indefinida han puesto la mano detrás de la espalda y nos hemos visto obligados a pagar en mano una cantidad de dinero. Cierto es que esto solía pasar hace unos años. De un tiempo para acá los controles son, digamos, que más serios y no nos ocurre. Dios mío, qué manera de vivir. Bueno, Eva y David preguntan por el sueldo de Alvise Pérez. Alvise Pérez prometió donar su sueldo cuando salió eurodiputado. Bueno, pues lleva 5 meses que se ha olvidado. Escuchen. ¿Por qué Alvise Pérez ya no dona su sueldo de eurodiputado como prometió? Los 2 últimos sorteos que hizo fue en agosto y en septiembre y hasta el día de hoy no se ha escuchado nada, no se sabe por qué no ha vuelto a hacer el sorteo ni nada. ¿Sabéis algo? Yo no entiendo por qué este chico aceptó 100.000 euros en B de un empresario cuando se supone que tiene mucho dinero, gana mucho dinero y no le hacía falta el dinero, como él dice en las redes, y además criticando a las empresas y personas que han hecho lo que él hizo. Si alguna vez tienes la oportunidad de tenerlo delante, le preguntes cómo ha sido tan incongruente con esto. Yo tiro la toalla con Alvise porque le he dado varias oportunidades de que se explique y él solo viene a este programa cuando quiere promocionarse en campaña electoral. Por lo tanto, ahora cuando haya campaña no le llamaré. Lo siento, pero aquí hay que dar la cara a las duras y a las maduras, como hacen todos, pero no cuando a ellos les interesa. Sí, a mí me ha decepcionado. Lo siento, pero he de decir lo que pienso. De las placas solares, Ismael, Fernando, María y Rubén. Voy por la N10 de Francia, por la Nacional 10, ¿vale? Como podéis ver, están todas las fincas llenas de molinos eólicos y de placas solares, que ya los franceses dicen que le van a dar sus casas al gobierno para que sigan poniendo más placas solares, porque si lo necesitan, ellos se salen de sus casas y no cobran por ello, ¿vale? Aquí en Cáceres, Torrecilla La Tiesa, están haciendo la planta más grande, yo creo que de Europa. Tienen la primera fase 1.000 hectáreas de placas solares y la segunda fase otras 1.000 hectáreas. Y se están cargando toda la dehesa y toda la ganadería aquí en la zona esta. ¿Quiénes son los que ganan destruyendo La Vega? Con nombres y apellidos, la empresa. Hay que poner todos esos nombres y apellidos y el nombre de la empresa por toda España.
Y sería posible que estudiaseis el tema sobre si hay algún tipo de interés de alguna empresa o algún proyecto de instalación de plantas solares o de algún tipo de generación verde de energía, porque me escama mucho que estas cosas ocurran así porque sí. En el caso de la Vega Mestanza de Málaga, María, era en la Junta de Andalucía que ponía una depuradora de aguas. De hecho, lo ganaron los vecinos con la ayuda de muchos oyentes de este programa. Se ha retirado el proyecto, se han salvado los árboles y me llegan estas imágenes de cómo están quitando la rampa que pusieron porque no les importó. Primero ponen una rampa para que pasen los camiones encima de un río. O sea, cuando hay que hacer algo que lo manda la Junta o el gobierno, ahí destrozan la naturaleza como les da la gana. Ahora, tire usted un papel ahí o un plástico fuera del lugar y le cae multa. Es tremendo. Y hablamos del gobierno, de la ley Bolaños, que le quedan 10 días para ser aprobada si no lo evitamos. Rosaluz y Yolanda. Yo no estoy viendo que esto vaya a pararse. Esa ley va a salir y ahí se acabó la democracia, en la poca democracia que quedaba en España. En Venezuela pasó igual. Con la de tiempo que llevamos denunciando todo lo que Sánchez está haciendo, y si se aprueba la ley Bolaños, que será ya el último paso, de verdad nos tendremos que preguntar entre todos cómo puede ser que haya llegado hasta aquí. Azabache siempre dice que hay que hacer la manifestación permanente, o sea, la protesta permanente en la calle. Eso de salir un ratito y volver para atrás no sirve. Hay que añadir que hay otras maneras de actuar. Yo hablaba de una huelga general, pero que esté también la oposición, que esté todo el mundo, para que el altavoz sea mayor. ¿Se te ocurre algo más, Azabache? Porque quedan 10 días. Yo uniría todo, huelga general con manifestación permanente en la calle, amplificación del mensaje a través de las redes sociales, no moverse de ahí hasta que ese señor se vaya. O sea, para que sea un mensaje contundente, es no moverse de ahí hasta que la gente, hasta que este señor entienda que los ciudadanos, los dueños, los jefes de todos los funcionarios no quieren que ese funcionario siga ahí. No hay forma que contra eso pueda ningún Estado. Cuando toda la ciudadanía se levanta y se instala, usted se va y nosotros no nos movemos de aquí hasta que usted se vaya. Para mí es la única solución posible del ciudadano, porque el ciudadano no es militar. Sí. Convocamos algo así y envían a la policía de Marlaska, Morado, y nos sacan a porrazos. Mira, que esto pasó en Venezuela, los enfrentamientos. La policía y toda la represión, por supuesto que es un riesgo para la gente. Es un riesgo y hay que asumir el riesgo, pero es eso o no ser libres. En Venezuela había imágenes impresionantes donde se veía unos cientos de policías y detrás de esos policías había millones de personas. Y lo veías desde lejos y tú decías, pero ¿por qué la gente no termina de pasar? ¿Por qué se queda ahí parado con estos policías que están defendiendo un Estado criminal, un Estado que está sometiendo a una población? Sí, y bueno, y la gente no se atrevía por eso, pero realmente hay momentos, y te lo digo, Albert, con el corazón en la mano, y a Ricardo, que hay momentos que hay que jugársela, porque es el presente y el futuro de un país. La gente no puede permitir que pase lo que pasó en Venezuela, no lo puede permitir porque van a perder la democracia y no hay organismo internacional que se las ayude a rescatar rápidamente. Entonces comienza el avance contra la represión contra la gente, las fuerzas utilizadas para la represión contra la gente, cero libertad de expresión, o sea, pierden todo y realmente... yo sé que mucha gente está despertando aún, pero la libertad se pierde de a poco, señores, mientras nos distraen. Entonces hay que aprovechar el momento, no caigan en el error de esperar al político que les indique. Tomen realmente este compromiso con su país, con su gente, por su presente, por el futuro y por las nuevas generaciones. Es así que uno tiene que actuar. ¿Lo firmas, Morado? Totalmente, Albert. Y déjame que le envíe, ya aprovechando la coyuntura, a Vito Quiles un saludo.
por lo que le han hecho esta semana en el Congreso, que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Azabache en este momento. Las libertades comienzan por silenciar a quienes hacen preguntas incómodas, como puede ser Vito Quiles. Y los que estamos al otro lado de la brecha no podemos hacer otra cosa que unir fuerzas contra los tiranos y darle nuestro apoyo, en este caso a Vito. Podría ser, mañana puede ser Bertrán, pasado puede ser Josué, el otro día puede ser el propio Albert Castillón, podemos ser cualquiera de nosotros, así que nos tenemos que unir en torno a los que están peleando. Amigos, hay más últimos mensajes. Redacción, Susana Gascola. Pues un saludo para todos desde la redacción de Castellón Confidencial, aquí recibiendo los mensajes y opiniones muy interesantes. Es el caso de José, que dice que mucha queja, mucho hablar de los problemas que ya sabemos, pero ¿hay alguien que arregle todo esto? Por otro lado, Rosa María nos informa que el Gobierno está publicando un anuncio para contratar una empresa de catering que se encargue durante 9 meses de la alimentación de los inmigrantes ilegales en el centro de Alcalá de Henares. Ella nos especifica que el importe supera aproximadamente unos 18 millones de euros, que considera que si divide esa cantidad entre 9 meses y el resultado lo dividimos nuevamente entre 450 personas, el coste diario por comensal es del 151 euros. También Maribel nos envía una pequeña broma, dice que Sánchez se cree Bruce Willis en la película del Sexto Sentido, que todo el mundo sabe que está muerto excepto él. Por otro lado, José María dice que los inmigrantes que van a trabajar vienen con sus familias, pero los que van a hacer guerra absolutamente vienen solos. Por otro lado, también Ana nos dice que es una angustia, un estrés, una depresión. Eso es lo que tenemos todos los españoles por tener a ese hombre como presidente, ese hombre llamado Sánchez, de la pérdida de libertad, por no llegar a final de mes, por todo el mal que nos está haciendo en nuestro país. Libre 5758 dice que es una tinerfeña, que se alegra de tener 2 grandes humoristas que has tenido en el programa y que son de su tierra, nos comenta. Bravo, Moncho, por tus palabras, y Abraham, muy elegante, sigue así, con muchísima suerte. Pilar dice que el retrato de Dorian Gray ya no tiene lienzo para tanta maldad. Estresados estamos la mayoría de españoles por culpa de políticos ineptos y absolutamente corruptos como los que están pasando por este gobierno. Blanqui dice que cómo le gustaba a mi madre Moncho Borrajo. Fue a verle al teatro y volvió súper contenta con un autógrafo dedicado. Qué buen recuerdo y qué buen verlo de nuevo al señor Borrajo. Gracias, Albert Castillón. Me hace sentir a mi madre más cerca y gracias, evidentemente, a los dos. Y Antonio también nos comenta que en Tenerife el gobierno paga monitores para dar clases de natación y lo subraya, de natación a los inmigrantes, mientras que la sanidad no funciona y las listas de espera crecen y crecen. Y aquí lo dejamos, Albert, pero tenemos que recordar que esta noche, a las 10 de la noche, estamos de nuevo en directo. Es el último programa de la temporada, pero que volvemos, volvemos en septiembre. Vamos a estar a las 10 de la noche, 9 en Canarias, con muchas sorpresas, con muchos tertulianos y sobre todo con Albert Castillón. Esta noche os espero. Gracias. El último directo, no el último programa, que aquí somos autónomos, o sea, ni nos ponemos enfermos, ni tenemos la baja paternal ni maternal, ni tenemos vacaciones, porque día que no trabajamos, ¿verdad, Morado? Día que no cobramos, ¿verdad, Zabache? O sea, que somos sufridores. Sí, es así, es la realidad. Mientras otros hacen ver que, bueno, igual si me voy al ayuntamiento de Dos Hermanas me dan un cargo y me pagan sin ir, hay que probarlo eso. Azabache, un beso. ¡Viva la libertad, carajo! Un beso enorme. Yo también voy a estar en ese en vivo, así que no se lo pierdan todos los tertulianos, todos los confidenciales. Ahí estaremos con Albert Castillón, con Susana y con todo un equipo maravilloso. Gracias, Albert. Un beso a todos los que nos escuchan. Sígueme en mis redes sociales, @azabacheonline. Un beso, Ricardo. ¡Y viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Lo del olé no lo acabo de entender yo. ¡Olé! Vale, déjalo. Tú me digas, lo que tú me digas. Adiós, querida. Morado, gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo, amigo. Un abrazo grande, gracias. Tengo a un teniente de naval que le explotó una mina en mal estado, ha pedido una ayuda y le ha llamado Margarita Robles. Adivinen qué le ha dicho. Se lo contamos en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial.
Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, de esto que les vamos a contar ya les hablamos hace tiempo, pero es que no reciben más que malas noticias. Miren, en 2011, 5 especialistas del ejército fallecieron en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares porque explotó una mina. Ahí se dejaron la vida Sergio, Mario, Miguel, Víctor y Javier. Y José Manuel y Raúl Alfonso quedaron gravemente heridos. El caso tardó mucho en juzgarse. La justicia militar archivó todo, quedó sobreseído, pero remitió a la ministra Margarita Robles, ministra de Defensa, por si veía pertinente una indemnización a las víctimas por los daños en la responsabilidad patrimonial de la administración. En definitiva, porque eso ocurrió en un espacio público realizando un trabajo para el Estado. Ellos se preparaban para ir al Líbano cuando estaban con la mina. No hubo negligencia por parte de ellos y tampoco los tribunales demostraron ningún delito. Dicen que fue un accidente. Bueno, eso es discutible, pero es la sentencia. Acaba de hablar Margarita Robles y miren que era fácil porque estamos hablando de 7, a lo sumo 8 porque hay un herido más leve. Y hablamos de 5 familias que perdieron a su hijo o a su esposo, gente muy joven. Bueno, pues Margarita Robles ha rechazado indemnizar a los familiares de los muertos y a los heridos. Dice que no ha lugar. Pepe Candón, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy buenos días, Albert. ¿Qué tal? Uno de los supervivientes, herido grave, tú perdiste tu ojo derecho y tuvieron que reconstruirte la cara entera, que te dejaron muy bien, pero se nota y es evidente, ¿no? ¿Qué pensaste cuando recibías la noticia de que se cerraba el último capítulo, la posible ayuda de Margarita Robles, del gobierno, en indemnización? Pues la verdad que es un jarro de agua fría y después de tanto tiempo consideramos que esta resolución es una burla a la sentencia última que tuvimos del Tribunal Supremo en 2023, porque tanto el Tribunal Militar Territorial primero como el Tribunal Supremo instaban a la ministra de Defensa a que, digamos, que procediera a indemnizar a las familias, puesto que el caso pasó de ser accidental y fortuito a una imprudencia, pero como bien has dicho, durante todo este procedimiento se dilató tanto que los delitos llegaron a prescribir, entonces no se pudo juzgar a nadie. Pero lo que sí era evidente es que se deberían de reparar los daños que provocó el accidente. Claro. Es que además, es que solo hablamos de dinero, ¿no? No, quiero decir, aquí no estamos hablando de un montón de millones, de una indemnización por negligencia médica, hablamos de cantidades. ¿Habéis calculado qué cantidad podrían haber recibido una víctima, los familiares de una víctima que perdió la vida ahí? Sí, hay un baremo, que es el baremo de tráfico que se utiliza para estos casos, y por ejemplo en el caso de un fallecido estaríamos hablando que ronda en torno a los 140.000 euros para una viuda y unos 140.000 euros para una huérfana, dependiendo ya de la edad, ¿no? Más o menos un estimativo. Contigo pasó lo mismo con Margarita Robles, porque cuando
Tú me contabas en la última entrevista, tú con Margarita Robles tenías muy buena relación, te llamaba por teléfono a casa para preguntar cómo estabas, cómo iba la evolución de tus heridas, hasta que de pronto un día cambió y no era la misma. ¿Es así? Sí, es así. En los primeros momentos tras la resolución, como te he comentado, de la sentencia del Tribunal Supremo, ella una mañana me llamó por teléfono, te sientes sorprendido, ¿no? Porque te dice, José Manuel Candón, sí, mire, soy la secretaria de la ministra de Defensa, que quiere hablar con usted. Y me llamó en varias ocasiones, me llamó en Navidad para felicitarme en las fiestas, fue ella la que nos indicó cómo teníamos que pedir la reclamación, cómo teníamos que hacer el escrito, los pasos a seguir, que esto iba a ser muy rápido y tal. Pero de buenas a primeras fue pasando el tiempo, vi que no me llamaba, no se había cortado esa comunicación y le mandé una carta, una misiva solicitándole un poco de información al respecto, y la última llamada que se produjo el año pasado por estas fechas ya no fue esa ministra cordial y buena gente en plan abuelita, ya fue la ministra que todo el mundo conocimos aquel día en el subterráneo del aparcamiento en Paiporta. Cambió el tono, pero ¿qué te dijo? Me llegó a decir que ya estábamos suficientemente indemnizados, que esto era una cosa juzgada como un piano, que no quería hablar más conmigo porque nosotros las víctimas tergiversábamos todo. Esa conversación fue la que mantuvimos y que, por supuesto, no nos iba a dar un céntimo. ¿Te dijo esas palabras? Me dijo que no iba a indemnizarnos un euro porque supondría un quebranto a la estabilidad presupuestaria del Tesoro Público. Entonces yo le pedí que por favor eso me lo diera por escrito, y así fue. Me lo mandó en una resolución por escrito. O sea que indemnizaros suponía un quebranto al Tesoro Público. Sí. ¿Sabes la de millones que se tiran cada día en cosas absurdas en este país? Es grave que te digan eso después de perder todo porque tú estás con una baja invalidez permanente. ¿Cuánto cobras, por cierto? ¿Es suficiente para vivir o te ha costado? Sí, nosotros lo que percibimos es la pensión extraordinaria por haber causado baja en el servicio, ¿no? Que se llama pensión extraordinaria en acto de servicio. Pero para que te hagas una idea, yo tengo un 87% de minusvalía, tengo la cara desfigurada, tengo metralla por todo el cuerpo, los ojos, bueno, 35 operaciones quirúrgicas, más de 700 días de baja, más de 200 días de hospital. Para que te hagas una idea, cobro lo mismo que la diputada Zaida Cantera. Por favor, si está perfecta, si Zaida está con una salud de hierro, ¿a qué viene? Zaida claro, fue... pero el ministerio considera, Margarita Robles considera que con la pensión es suficiente. No, hombre, no, pero lo de Zaida fue acoso sexual de un militar superior, nada tiene que ver con 35 operaciones. ¡Qué barbaridad! Al igual que las viudas, ahora se está viendo que hay fallecimientos de almirantes por amianto, por ejemplo, se le está indemnizando con 120.000 euros, aparte de responsabilidad patrimonial, y sin embargo las viudas de nuestro accidente perciben la pensión de viudedad, le dieron una beca de 3.000 euros a una huérfana y con eso es suficiente. Oiga, con eso solo se cubre el lucro cesante. Las secuelas físicas, psíquicas y morales de según las víctimas, de según qué víctima, ¿no? Porque una puede tener, obviamente los fallecidos no tienen secuelas físicas, tienen secuelas psíquicas y morales en las familias, con la pensión no es suficiente. No es suficiente porque lo dice la ley. Oye, ¿qué te parece que la mujer de Santos Cerdán, Koldo García, el asesor de Sánchez, es su hermano Joseba y otro familiar, estén cobrando la invalidez permanente y les vemos, vamos, hasta participando en concursos de tala de troncos? Y la mujer de Santos Cerdán, que dice que la invalidez no le permite movilidad, camina a toda prisa por la calle. ¿Qué piensas cuando escuchas eso? Pues es una tomadura de pelo, porque si te cuento la cantidad de documentación que tenemos que presentar las personas normales para acceder a una minusvalía, decenas de folios con expedientes médicos, decenas de folios, peritajes, de todo, para que te den una minusvalía. No entiendo cómo hay personas que se le ve aparentemente en buena salud que accedan a ese tipo de minusvalías. Y que para colmo, claro,
prácticamente perciban a lo mejor lo mismo que está percibiendo una persona que sufre un accidente por una negligencia del Ministerio de Defensa, porque no nos olvidemos que a nosotros nos entregaron explosivos en mal estado, y todo eso está verificado en sede judicial, y el Ministerio de Defensa no quiere responder por ello. Exacto, o sea, eran explosivos, minas en mal estado, pero en el juicio dijeron que eso no era la causa de la explosión o que no había una relación directa, en definitiva. No quisieron demostrarlo, ¿no? Efectivamente, todo el mundo declaró que los explosivos estaban inútiles, pero que eso no provocó la explosión. Bueno, pues entonces que alguien nos diga que la provocó. De todas maneras, ya es lo que comentaba anteriormente, el Supremo ya marcaba imprudencia y delito, por tanto, no en la práctica, sino en la entrega de esos explosivos, que nunca debieron haber salido de un polvorín. Aquí lo que pasa es que eso ha prescrito, ¿verdad? De manera que a lo mejor hay alguien que se ha encargado de 2011 ahora, Pepe, en que prescribiera, en alargar la causa, en retrasarla todo lo posible para que prescriba que el explosivo estaba en mal estado, y aquí paz y después gloria, y os quedáis como estáis, indemnización cero. Yo lo que me cuesta entender es por qué el Estado es tan negligente, dando millones para tonterías. Ayer aquí Pablo Cambronero nos hablaba de 5 millones para el Banco Europeo de América. Tonterías absolutas. Y para vosotros os están racaneando el dinero, pero para militares, para policías, para Guardia Civil, no interesáis, sois el último de la fila, ¿no? Pero según qué casos, Albert, porque yo siempre hago la misma pregunta retórica que nadie sabe contestarme. ¿Por qué no hay un solo caso en esta situación durante la legislatura de Margarita Robles? ¿No es curioso que durante la legislatura de Margarita Robles no haya un solo caso de todos los accidentes militares que ha habido que estén alzando la voz o protestando en redes sociales? Pues como por ejemplo es nuestro caso. Simplemente hay que irse a los dictámenes del Consejo de Estado, pasar revista y ver cómo a todos los accidentes durante la época de Margarita Robles se le ha indemnizado, porque ella bien sabe, como su época que tuvo en Interior, que a veces hay que aflojar la cartera para que la gente se calle. ¿Qué ocurre? Que nuestro caso viene ya de la época de la ministra Chacón, y como ella me dijo por teléfono, es que los anteriores ministros no han sabido solventar este asunto. Qué absurdo. Es meter la política en la indemnización a las familias de víctimas. Es tremendo. Efectivamente, porque hay casos reconocidos que están en Internet, que ella personalmente, cuando Zaida Cantera era diputada, visitaba a las víctimas a sus casas. Se ha desplazado desde el Ministerio de Defensa a Murcia a visitar una víctima, a indemnizar a esos padres de la víctima, cuando a mis familiares le dice que Defensa nunca ha indemnizado a familiares de las víctimas, de los heridos. Cuando sabemos todos que ha indemnizado a padres de familiares. Sí, lo de Zaida Cantera yo nunca lo entenderé, porque yo estuve en el plató de Antena 3, a mi lado Zaida Cantera y a mi lado Karma Chacón, que era colaboradora de Espejo Público. Y yo estaba ahí. Y Zaida a la cara le dice a Karma Chacón, yo sufrí abusos y acoso de un superior militar y usted no me ayudó. Respuesta de Karma: bueno, esto intentaremos que no vuelva a suceder, o sea, se la quitó de encima con buenas palabras. Pues yo le lanzo a ella este mensaje también. Yo he hablado con Zaida mucho por teléfono, siempre se comprometió a ayudarnos y no movió ni un dedo. O sea, bueno, ella tampoco nos ha ayudado a nosotros. Muy buenas palabras por teléfono, se reunió con nosotros en el Congreso, pero de dar un paso y de hablar con la ministra y de intentar solucionar este asunto, no. Tampoco. Bueno, es que mi teoría, yo a Karma Chacón era muy buena persona, pero como ministra un desastre. Y yo a Karma Chacón estoy seguro que a Zaida Cantera le callaron la boca y acabaron con los casos judiciales ofreciéndole un cargo de diputada. Y eso hizo Sánchez al llegar al poder en Moncloa y la colocó con un escaño, retirando a alguien que había ganado ese escaño en las elecciones, que estaba
en lugar de otro. Y no, había que colocar a Zaida como fuese, porque en las listas había que colocarla. Y la colocaron de diputada y bueno, hay maneras de callar bocas. Una de ellas es dándote un cargo público. No, y Albert, aquí todo el mundo te promete cosas cuando está en la oposición, pero luego tocan moqueta y se olvidan de ti. Pasas a hacer, pues eso, otro caso más, otro caso aislado, ¿no? Es curioso que haya muchos casos de accidentes militares que están quedando en el olvido, como por ejemplo el del helicóptero del SAR de Canarias, que el padre de uno de los fallecidos lleva también casi 14 años ya y lleva esperando la sentencia del Tribunal Militar Territorial 3 años. Han prescrito los delitos. Parece ser que esto es una tónica en común en los tribunales militares, que cuando las cosas se enquistan, se dejan en un cajón y por mucho que tú hagas para promocionar que eso tira adelante, el silencio imperan esas instrucciones, porque yo tengo que recordar que la juez de nuestro caso se recusó y se le abrió expediente por presunta prevaricación por negligencias durante la instrucción, pero cuando llegó al Tribunal Militar Central archivaron la causa porque decían que yo no la había denunciado, que yo la había recusado. Es un modus operandi. Ahora en estos días que impera tanto el apoyo a la justicia por el tema de las injerencias del poder político en la justicia, tenemos que recordar que nosotros tenemos una justicia militar que se debe a la estricta rango y estructura castrense, en el que los de arriba elijan a los de abajo y los sitúan en ciertos juzgados sin ser jueces. Es que no son jueces. No tienen la oposición a juez. Lo de la justicia militar hay que hablar algún día en profundidad, Pepe, porque tenemos la sensación de que dejan archivar las causas para no pagar indemnizaciones, como ha pasado en vuestro caso. Tenemos ahí, por ejemplo, los comentarios de una coronel que por supuesto no va a ascender a general, presidenta del Tribunal Militar Territorial de Sevilla, una coronel togado, jurídico, que dijo que palabras textuales, mierda de gente estos jueces militares del Tribunal Supremo y las prebendas que luego nos dejan a los pies de los caballos. O sea, lo dejó bastante claro en su comentario, y eso se publicó hace poco en The Objective. Es público esa conversación. Pepe Candón, hay que mantenerse en la trinchera y no bajar la guardia. Lo que os han hecho a vosotros lo siguen haciendo a otros. El mecanismo, la técnica, la dilación provocada, el no pagar indemnizaciones cuando malgastan el dinero, todo eso forma parte de un plan y hay que denunciarlo. Pepe, un abrazo fuerte y aquí nos tienes. Cuídate. Muchas gracias, Albert, por darnos voz. Un abrazo. Un abrazo. Mandan ustedes cosas muy interesantes al programa. Ya ven que durante todo el programa tenemos un feedback magnífico. Mandan fotografías, vídeos, informaciones documentadas. Por ejemplo, esta foto de Hitler y de Sánchez, a que se parecen las dos. Se les ve a los dos rodeados de mujeres, solo mujeres, y además hasta el tono, el punto desde el que han hecho la foto es parecido. Gracias, Juan, por enviarla. Ahí cada uno que lea lo que quiera. Gracias también a muchos amigos que me da la conformidad que han recibido la alarma o las tazas. Siempre pedimos que una vez las reciban nos lo hagan saber. Y Enrique, gracias por tus palabras. Maravillosa entrevista la que tienes con Moncho. Cuánto me alegro de ver a este hombre después de tanto tiempo, que no sabía nada de él. Y ahí también con Abraham. Gracias, amigo. Bueno, y más historias. Por ejemplo, esta maravilla que me manda Fraguas y que tiene que ver con lo que dijo aquí Pablo Cambronero. Hay un pueblo, sí, y se llama así como dice el amigo Fraguas. Escuchen. Me encantó el final, evidentemente, como todo lo de tu programa, y sobre todo cuando terminasteis hablando de los chachapoyenses. Sí. Quizá deberías preguntarle a Paco las guerras contra los chachapoyas y los comechingones. Vamos a dejarlo, pero es cierto que el gobierno español ha enviado un montón, cientos de miles de euros
a esta ciudad de Perú y se llama Chachapoyas, sí. Lo demás ya es cosa de fraguas que ya sabéis que está fatal. Bueno, gracias también Minerva por tus palabras. Enhorabuena, Albert. Me hace gracia pues muchas mesas que llevan a muchos periodistas en programas Prime, y me da mucha rabia que no te inviten a ninguna de esas mesas. No te dé rabia, querida, y te agradezco las palabras, ¿eh? No tengo ninguna intención, ningún interés de volver a televisión. Me pasé 15 años cada día y esporádicamente de vez en cuando me llaman. Yo si es online, es decir, si lo puedo hacer desde casa o desde el despacho, lo que quieran. La última vez que fue a Telecinco, al programa de 4 Código 10, y fui por Nacho Abad, que es amigo. Miren, yo me pasé como 4 horas ahí comiendo canapés y bebiendo café para 10 minutos. Yo ya no tengo edad para perder los años que me quedan en televisión. Además, se dice tan poco. El programa era una constante parada de publicidad. Yo no sé cómo les pueden ver con los obstáculos que ponen para ser vistos. No me gustó nada, me sentí fatal y no por ellos, que se portaron muy bien, por la estructura, por lo que es la tele, que ya no me interesa, de verdad, no. Y sé que te refieres al programa Horizonte, y si me llaman iría, pero no a plató. Online lo que quiera Iker. Bueno, y una más. Este gag que me ha gustado mucho, se están poniendo de moda este tipo de gags con alarmas. Bueno, véanlo. Usted es socialista, ¿verdad? Sí, siempre me pasa lo mismo. Siendo del PSOE es normal que salten las alarmas antirrobo. Puede continuar. Es bueno, ¿eh? Está siendo del PSOE es normal, es muy bueno. Bueno, y hoy tenemos chiste de Abraham. Venga, prepárense si son autónomos, si están en lista de espera de la Seguridad Social. Les va a gustar. La experiencia fue muy bonita, más bien porque pude ir al médico, por fin me vino la cita. Yo la cita la había pedido en el 2013, creo. Tengo el resguardo por ahí, deshidratado. No está el resguardo, no está. Pero era después de Cristo, tampoco tanto. Y feliz. Fui ronchado, lleno de ronchas y tosiendo y estornudando. Y me dijo, mira, lo que pasa es que tienes una alergia a trabajar. Claro, en ese momento de impacto te dicen esa palabra y yo no sé, casi me vio como un vaído, pero me dijo, no te asustes, trabajar está bien, porque trabajar al parecer es una cosa, ¿cómo te explico? Tú tienes que ir a un sitio y hacer como un servicio y ayudar a alguien. Y digo, bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? ¿Qué día es? Le dije, dice, bueno, es que resulta que hay que hacerlo todos los días. Claro, cuando me dijo eso, me desmayé. Me tuve ya que pinchar ahí un 7up y ya volví en mí y digo, mira que no, de verdad. Digo, ¿y los domingos también? Dice, no, los domingos es una enfermedad más grave, que eso es el autónomo. El autónomo que además tiene que trabajar para pagar y luego ya lo ingresan directamente. Digo, ay, suspiré. Me dijo que no me asustara, que trabajar está bien, que ganaba dinero. Digo, ¿cuánto? Dice, poco, una porquería. Pero que puedo tener más trabajo. Que lo que pasa es que no voy a dormir, que eso está sobrevalorado, yo eso lo entendí. Y además que lo bueno que tiene no dormir es que enfermo y entonces me puedo ir al médico, que para eso voy gratis, ¿no? Que tenemos la mejor sanidad de Marruecos. Y yo lo valoré eso. Y digo, vale, sigue hablando. Se me fueron quitando las ronchas y me dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que tienes que con el dinero pagar unos regalos que son el IVA, el IBI, una cosa que se llama impuestos. La luz, el agua, el gas. Si se te mete alguien en casa tienes que pagarle cositas. ¿Sabes? No está mal, ¿sabes? La basura, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que si tu padre te deja su casa como herencia y tú no puedes pagar el impuesto, pues se la tienes que dar a Pedro, la casa de tu padre. Y a mí eso me pareció generoso. Me fui alegrando, me fui curando, ¿sabes? Digo, pues qué bien. Y que tenía que hacer la declaración de la renta a Hacienda. Y digo, ¿y eso qué es? Dicen, nada, Hacienda son unos amigos que te cogen prestado la mitad y luego ellos hacen como que te la dan. Y digo, pues a mí no me interesa. Dice, no, tienes que hacer la declaración, tienes que declarar. Digo, mira, yo no estoy enamorado, me volví a agobiar, me vinieron las ronchas. Dice, no, tienes que hacer la declaración, pero si no te ponen una multa. Y si no la pagas vas a la cárcel.
Y me quedé así. La cárcel son como unos apartamentos donde hay biblioteca, pensión completa, ¿sabes? Piscina. Y eso lo valoré. Pero digo, no. Dice, mira, no pasa nada. Además, no te preocupes, porque si se hace la declaración, seguro que te sale a devolver, me dijo. Claro, cuando me dijo eso, digo yo, mira, a trabajar para devolverme encima, yo no tengo ganas de estar vomitando por trabajar. Entonces, nada, dice, mira, te voy a dar de baja. Encima se reía. Digo, mira, soy un chico y mido 1,87. Dice, ella insistió en darme de baja. Pues te puedes creer que me cambió de género y me quitó centímetros. Me fui de allí otra vez ronchado, estornudando. Digo, Dios mío, nunca había estornudado tanto en este país. Y eso que en este país no es donde más se estornuda. El país donde más se estornuda es en Massachusetts. En Massachusetts. Me fui de allí. Yo prefiero coger las cosas como Pedro, tranquilamente, sin pedir permiso. Así de progresivamente y ya está. Es verdad que luego hay que correr, pero hay que correr, pues corre uno y ya está, ¿sabes? A mí eso me da igual. Ella me dijo que se llamaba robar. Digo, pues el verbo es bonito, la verdad. Y además que paso, porque a mí lo de trabajar, yo te digo, y hay más gente ronchada por lo mismo, ¿eh? Pedro mismo, Pedro está con delirios ya, tiene fiebre. Él dice que es el capitán de la nave y que no la abandona, y del barco. Y digo, mira, ayer le mandé un mensaje, le dije, Pedro, es una carretilla, no es un barco, ¿sabes? Porque ustedes son obreros, ¿sabes? Porque se le sube gente a la carretilla, los de la cúpula, y no caben todos y se caen. Claro, no quieren roncharse por lo de trabajar. Entonces Pedro también está amargado y está peor que yo. Yo lo conozco en la mirada, tiene una mirada fría, como rusa, ¿sabes? Y eso no está bien. Yo creo que él tiene familiares allí de cualquier manera. Pedro no será hijo de Putin. Tú eres confidencial. Peligrosísimo el final, Abraham. Has estado rozando, me gusta la fruta. Bueno, un genio. Amigos, gracias por vuestras donaciones. Viviana Bofill, Jordi Valor, Elisa Martí, Sergio CV, dice para los periodistas libres. Gracias, Sergio. Carmen Cardenal, Juan F.O., José María Peña. Muchas gracias, Braulio Estevez, un abrazo. Miguel Vilches, Consuelo Martínez y Otilia Ortiz. Gracias, porque sin vosotros no podríamos seguir aquí. Mañana volvemos. Y esta noche, ya saben, último directo de la temporada. Les espero a las 10:09 en Canarias. Hasta mañana. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.